Bueno, pues gracias por permitirnos una vez más el poder compartir con cada uno de ustedes a través de este medio del YouTube y los que nos ven en el Facebook. Gracias a Dios por una oportunidad más para tener este servicio. Nuestro propósito es compartir la palabra, nuestro propósito es edificar la vida. Primeramente la vida de la gente de nuestra iglesia, la iglesia Berea de Saltillo, pero tenemos, por la gracia de Dios, muchos amigos y misioneros que han salido de aquí y que ahora están trabajando en diferentes lugares, y con ellos pues obviamente también queremos compartir todo lo que Dios nos da. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a comenzar alabando el nombre de nuestro Dios con nuestro hermano Hilario Cortés. Comenzamos. Bien, hermanos, pues qué bueno que están nuevamente con nosotros y vamos a cantar y vamos a decirle al Señor toda la confianza que tenemos en Él. Vamos a cantar, Dios, puedo en ti confiar. Cantemos. Dios, puedo en ti confiar, tú eres la verdad, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando un vendaval azota mi barca sin piedad, no temo naufragar, puedo en ti confiar. Es que mi barquilla segura en tus manos siempre está. Si tú eres mi capitán, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me abandonan y me encuentro en soledad, siento que tú estás conmigo, puedo en ti confiar. Y en la noche oscura yo no temo tropezar, porque guías mi camino, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me rodean el temor y la ansiedad, pongo sobre ti mis cargas,
puedo en ti confiar. Cuando el enemigo me busca y me trata de matar, tú eres mi escudo y mi amigo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Puedo en ti confiar, puedo en ti confiar. Hermanos, pues vamos a cantar porciones de un salmo y vamos a considerar lo que nos dicen las Escrituras, que bienaventurado el pueblo que realmente teme, confía y obedece a nuestro Dios. Vamos a cantar, bienaventurado este pueblo es. Cantemos. Bienaventurado
Muy bien, pues ahora me toca también el tiempo de darles algunos anuncios. Y lo primero que quiero mencionar es que tenemos la reunión presencial los sábados a las 3 de la tarde. Los sábados a las 3 de la tarde. Y obviamente hay que venir con el cubrebocas, hay que llegar ahí, usar el tapete sanitizante que tenemos en la puerta, y tenemos también el aparatito para checar la temperatura y pues seguir todas las reglas para no contagiarlos y que no contagien a los demás aquí. Entonces tenemos una capacidad ahorita de 25 personas, y si ustedes son gustosos, van a ser bienvenidos. Sábados, 3 de la tarde. No vamos a tener por 3 semanas consecutivas a partir de la próxima. Sábado 23 de enero, sábado 30 de enero y sábado 6 de febrero. Ahí no vamos a tener la reunión presencial, pero sí vamos a tener, obviamente, por la gracia de Dios, el servicio. Ustedes podrán ver, como siempre, cada domingo en la comodidad de su casa. Y también nuestro hermano Hilario estará presente aquí cada domingo, incluyendo hoy domingo, a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30. Él está aquí para recibir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias también, hermanos, a los que han estado haciendo su depósito en la cuenta de la iglesia. Gracias a los que han estado llegando aquí al buzón de la iglesia. También lo hemos recibido, la ofrenda, el sobre que ustedes dejan ahí, también créanme que no se pierde. Y sí es de mucha bendición. Gracias por su compromiso, gracias por su responsabilidad. También tenemos el culto infantil. El culto infantil con nuestra hermana Suquibel Delgado, la tía Suki, cada domingo a las 3 de la tarde. Cada domingo a las 3 de la tarde. Los lunes también a las 3 de la tarde. Y los sábados a las 7 de la noche. Lunes y sábado tenemos lo que se llama Berea Kids. Y los domingos 3 de la tarde pues tenemos el culto infantil. Los martes ustedes pueden buscar el martes de matrimonios con nuestra hermana Lorena Lara. Eso lo pueden ver por el YouTube y el Facebook. Gracias a nuestro hermano Gabriel Gutiérrez, que siempre está al pendiente y está poniendo allí el link para que la gente pueda ver lo de los martes de matrimonios. Los miércoles de misioneros con nuestro hermano Teodoro Meyer, igual por YouTube y Facebook. Miércoles de matrimonios. Los jueves tenemos el jueves de jóvenes con nuestra hermana Areli Cortés. Y luego los sábados tenemos el sábado de enfoque escritural con nuestro hermano Ubaldo López. Igual por Facebook y por YouTube. Y hoy por la noche a las 8 tenemos nuestra reunión virtual. Cada domingo a las 8 de la noche. Ahora, les dije la ocasión anterior y les recuerdo para los que no lo hayan escuchado. Si se les hace difícil en día domingo, entonces díganos cuándo sería el mejor tiempo para ustedes. Obviamente no vamos a hacer un día para cada uno, pero el voto de la mayoría por un día específico, un horario específico, es lo que vamos a considerar. Por lo pronto, hoy domingo a las 8 de la noche con Berea Zoom o Berea por medio del Zoom. Y cada domingo. Y ahí tienen en su pantalla el número con el cual ingresar y también el código. El código es la palabra Berea, todo con minúsculas. Berea con minúsculas para que puedan ingresar. Y tenemos también algunas peticiones de oración. Allí los que están usando siempre el WhatsApp, tenemos un recordatorio de oración por cada una de las peticiones que se mencionan ahí. Gracias por los que están siempre al pendiente. Y
Nuestra hermana Angélica Contreras de Aguascalientes a veces nos hace el favor de hacer un listado. No sé si cada mes, ¿verdad? Ella se fija cómo vamos y nos hace un listado de cuáles son las peticiones de oración. Y sería bueno si en algún momento alguien dice, yo le doy gracias a Dios por esta petición contestada. Eso será excelente. Una de las peticiones ahorita que tenemos muy presentes es orar por nuestra hermana Lourdes Rodríguez, esposa de nuestro hermano Francisco López. Este próximo lunes ellos tienen una cita en el Seguro Social en Guadalajara. Tienen que llegar allí a la 1, pero creo que van a salir rápido porque le van a hacer una operación a la hermana. Estuve hablando con ella. Será, de acuerdo a lo que ella me dijo, una operación no tan complicada. Resulta que tenían que internarla para recibir radiaciones, pero el aparato de radiación pues no funciona, no sé qué es el problema ahí, o no hay radiólogo, no sé qué es el problema. Total que la doctora dijo, mejor le voy a hacer una pequeña operación. Entonces, esto será el próximo lunes. Hay que estar orando y hay que estar al pendiente para ver cómo sale nuestra hermana Lourdes de esta situación. Y luego, el día de ayer, sábado, entre paréntesis, lo estamos grabando en sábado, pero ustedes que están oyendo en domingo, el día de ayer sábado operaron a nuestra hermana Virginia de León. Oramos que haya salido bien. Más tarde vamos a hablar por teléfono a ver cómo resultó. Pero ustedes que tienen su contacto y su contacto en WhatsApp, comuníquense con ella y pregúntenle y sigan orando por la hermana Virginia. Y creo que estos son todos los anuncios. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios con nuestro hermano Hilario Cortés. Enseguida, hermanos, cantemos. Parece ser que nuestro título en la Biblia dice oración de Habacuc. Nosotros le ponemos canción de Habacuc. Basados en Habacuc 3, a partir del versículo 19 vamos a cantar la canción de Habacuc. Cantemos. Es el Señor. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
bien, hermanos, vamos a cantar Aunque gigante se encuentre allá. Este pensamiento lo hemos visto y lo hemos sentido en cada uno de nuestros hermanos misioneros que han salido. Así es que si ellos se fueron con este pensamiento, nosotros debemos de perseverar en esta misión, aunque gigante se encuentre allá. Cantemos. La tierra que Él nos dio. Bueno, gracias a Dios, gracias a nuestro hermano Hilario también por dirigirnos en los cantos, dirigirnos en la alabanza. Ahora quiero comenzar con la enseñanza que tenemos para esta ocasión. La semana pasada les hablaba de la parábola de las minas y hay un concepto sobresaliente que quisiera remarcar aquí y es el concepto de negociar. El hombre noble que se fue a un país lejano para volver, dice la Escritura que repartió minas, dinero a sus siervos y les dijo que negociaran entre tanto que él venía. Hoy vamos a considerar otra parábola y en esta otra parábola el concepto es producir. Se trata de Mateo 21, la parábola de los labradores malvados y el concepto es producir. Lo que el dueño de la viña quiere que hagamos es que podamos producir fruto. Ahora, la ocasión anterior considerábamos entonces esa parábola de las minas. Hoy, una nueva parábola. ¿Qué debemos hacer mientras el Señor de la viña regresa? ¿Qué debemos hacer mientras el Señor de la viña regresa? Producir los frutos del reino. Producir los frutos del reino. En la parábola de las minas, la responsabilidad era negociar.
El Señor contó esa parábola porque los discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, ambas parábolas, la de la semana pasada, las minas, y la de hoy, fueron contadas por el Señor durante el tiempo de la pasión. A escasos días, pocos días, una semana antes de ser crucificado. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quién era el hombre principal en la parábola de las minas? El hombre noble que se fue a un país lejano. Dice allí en Lucas 19:12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Hoy quiero mostrarles otra parábola que también se relaciona con el reino de Dios y que también fue contada por el Señor Jesús durante la semana de la pasión. Y de inmediato quiero enfocarles en el personaje principal de la parábola que consideraremos hoy. Y lo vemos en Mateo 21:40. En Mateo 21:40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ahora, quiero que noten aquí, y por esa razón se los dejé allí remarcado, el Señor de la viña. El Señor de la viña. ¿Quién es el personaje principal en esta parábola? El Señor de la viña. Ahora, uno de mis propósitos es que leamos la Biblia, que veamos que todo lo que tengo que decir está en la palabra, ha salido de la palabra, se trata de la palabra de Dios. Entonces, si hacemos una pequeña comparación entre Lucas 19, que leímos la ocasión anterior, con Mateo 21, que es lo que vamos a considerar hoy, vamos a ver en la misma cronología la entrada triunfal en Jerusalén en Lucas 19:45. Lucas 19:28, al 44. Y lo mismo se ve en Mateo 21 del 1 al 11. Y luego la purificación del templo. Después de entrar triunfalmente a Jerusalén, el Señor fue directamente al templo y lo purificó. Y eso se ve en Lucas 19:45, ahora sí, y luego en Mateo capítulo 21, en los versículos 12 al 17. Y vamos a permanecer aquí en Mateo. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 21 y vamos a comenzar leyendo lo que dice la Escritura, comenzando en el verso 33. Y ahí tienen inmediatamente el título, Los labradores malvados. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo
Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vamos a seguir casi el mismo bosquejo que ya vimos anteriormente en la parábola de las 10 minas. Lo que tenemos aquí, lo que vamos a ver, son primeramente los elementos de esta parábola. Y va a ser algo sencillo. Le doy gracias otra vez a Dani porque yo hago un bosquejo y yo no me regreso en el bosquejo, ¿verdad? Pero Daniel tuvo el buen tino de tomar la diapositiva y ponerla ahí para que pudiéramos. Claro, no se dan ustedes cuenta de esto, ustedes nada más lo ven y lo disfrutan. Qué bueno. Pero hoy traté de facilitarle las cosas a Daniel. Muy bien, ¿cuál es el bosquejo? Primero, lo que vamos a ver son los elementos de esta parábola. Y vamos a ver básicamente cinco elementos. Número 1, los receptores de la parábola. Número 2, el contexto de la parábola. Número 3, la aplicación que el Señor Jesús hace de esta parábola. Número 4, ¿de qué reino está hablando? Y número 5, algunos elementos obvios. Y aquí vamos a considerar quién es el padre de familia, quiénes eran esos labradores malvados, quiénes eran los siervos enviados, quién era el hijo del dueño y por qué habla de una piedra, la piedra que los edificadores desecharon. Entonces, comencemos con lo primero, los receptores de la parábola. Esta parábola de los labradores malvados no está enfocada en los discípulos del Señor Jesús, sino en los escribas y fariseos. Miren cómo dice el verso 33. Oíd otra parábola. Oíd otra parábola. Así dice el verso 33. En el capítulo, este mismo capítulo 21, en los primeros versículos 1 al 11, el Señor Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. El Señor Jesús había entrado triunfante como rey, cumpliendo al pie de la letra la profecía de Zacarías capítulo 9. ¿Qué dice Zacarías capítulo 9 y el verso 9? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta fue la profecía del profeta Zacarías, dicha unos 500 o 600 años antes de Cristo. Así fue lo que dijo el profeta Zacarías. Y el pueblo entonces se había desbordado mucho en alegría y adoración para Dios. Al entrar montado sobre un asno, el Señor estaba declarando públicamente que Él era el Mesías prometido, que Él era el Rey que Israel estaba esperando. Y además, el Señor Jesús estaba declarando que Él era el Salvador que Israel necesitaba. Todos conocían la profecía del Rey, del Mesías, que entraría montado sobre un asno. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Miren allí en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Estamos tratando de seguir la secuencia cronológica para después entrar en la parábola que nos ocupará en este momento, el día de hoy. El Señor volvió a purificar el templo. Ya lo había hecho unos 3 años antes. Esta es una segunda ocasión. Durante esa entrada triunfal, el Señor Jesús se dirigió al templo y tal como lo había hecho unos 3 años antes, entonces volvió a purificarlo. Dice aquí en Mateo 21 los versículos 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo.
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, estos fariseos, estos escribas, están al pendiente y están al acecho. Históricamente, les dije, es la última semana del Señor Jesús. Es lo que llamamos la semana de la pasión. Y ahora ellos se atreven a desafiar su autoridad, porque no les gustó para nada lo que el Señor Jesús había hecho. Esto de entrar triunfalmente en Jerusalén, esto de llegar al templo y volcar las mesas y echar fuera a los cambistas. Entonces se atrevieron abiertamente a desafiar su autoridad como maestro, su autoridad como rabino. Dice aquí en el capítulo 23, versículo 23, capítulo 21, verso 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahí están abiertamente desafiando su autoridad. Entonces el Señor Jesús, un poquitito más adelante, les señala su falta de arrepentimiento. Allí les contó la parábola de los dos hijos, señalándoles que ellos, los fariseos, los escribas, no tenían la actitud de arrepentimiento como la tuvieron los publicanos y las rameras. Dice aquí en el versículo 28, Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Noten la viña otra vez. La viña tipifica a Israel. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. De manera que el Señor Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, entra al templo y lo limpia, echa fuera a los cambistas, etcétera, volcando las mesas y todo eso. Y ahora les señala su falta de arrepentimiento, comparándolos con esta parábola de los 2 hijos. Y obviamente no les gusta. Y entonces llegamos al verso 33. Por fin, dice, oíd otra parábola. Ahora sí, ya sabemos a quién le está hablando. Le está hablando a los escribas y fariseos. Señores, oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esa es la parábola que el Señor ahora les va a contar. Estamos considerando los elementos de la parábola de los labradores malvados. ¿Quiénes son los receptores? Los escribas y fariseos. Ahora, veamos el contexto. El contexto de esta parábola siempre es muy importante porque la regla del contexto es una de las reglas más importantes cuando se trata de leer la Biblia. A nosotros no nos gusta que la gente tome nuestras palabras fuera de contexto. A veces está ahí un grupito platicando
y después alguien dice, es que tú dijiste. No, no lo dije. Sí lo dijiste. Y lo que pasó es que tomaron las palabras que dijimos, pero les dieron otro sentido, otro contexto. Entonces, esto es algo que no debemos hacer con las Escrituras. Y por esa razón tenemos que leer muchas veces para entender bien de qué está hablando, de qué se trata. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Esta parábola tiene que ver con Israel, pero también hace alusión a otra gente. Vamos a brincar hasta el verso 43. Ahorita regresamos. Vamos a brincar hasta el verso 43, donde dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Con quién está hablando? Con escribas y fariseos, con los líderes de Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Primero, vamos a considerar el enfoque inmediato. ¿A quién le está hablando? A la nación de Israel. Y luego vamos a ver de quién se trata esa otra gente. Notemos la secuencia de eventos que sucedieron después de la purificación del templo. El Señor Jesús había salido de Galilea. Ahora, no hay que perder el objetivo, no hay que perder de mente que han pasado ya 3 años y medio. Ya han pasado 3 años y medio. El Señor comenzó su ministerio hace unos 3 años y medio, después de que fue bautizado en el Jordán por Juan. Y entonces su ministerio se desarrolló principalmente en Galilea. Sí hizo algunas visitas a Jerusalén, pero principalmente en Galilea, en Nazaret y todos sus alrededores. Y ahora el Señor está muy cerca de Jerusalén. Lo vamos a ver en un momento más. De manera que ha venido de Galilea con rumbo a Jerusalén. Juan capítulo 12 y el verso 1 nos dice que llegó a Betania. Dice de esta manera, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lázaro y sus hermanas María y Marta. Ellos eran una familia rica. Lázaro era un hombre rico. Entonces, es normal, era amigo del Señor Jesús. El Señor Jesús era amigo de Lázaro y es normal que al andar en Betania, pues ahí tiene un lugar donde hospedarse con los 12. Ahora, por el contexto que estoy mencionando de que Lázaro era un hombre rico, no había ningún problema para él en hospedar a 13 personas. A veces a nosotros nos llega alguien de imprevisto, ¿verdad? Y pues bienvenido, le echamos más agüita a los frijoles. Pero imagínense que nos lleguen 13, 10, 12 personas. Pues córrele a la tienda a ver qué más encontramos, ¿verdad? De manera que no había problema para Lázaro. Ahora, hay un detallito aquí que vamos a leer en el 11:18. Juan 11:18. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Para ustedes que son de aquí de Saltillo, que conocen Saltillo, y para los que nos han visitado quizá y han visto alguna de estas cosas, les propongo 2 direcciones aproximadas. 15 estadios es el equivalente a 2 kilómetros 800 metros. 2 kilómetros 700, 2 kilómetros 800, por ahí más o menos. O sea, casi 3 kilómetros, pero no 3 kilómetros. Eso es la equivalencia de los estadios. Y para los que son de aquí de Saltillo, sería como ir de aquí, del templo, a la Alameda. Ir de aquí del templo a la Alameda
son 2 kilómetros, 600 metros. 2 kilómetros, 600 metros. O como ir de aquí, bueno, de la calle de Urdiñola y Francisco Zarco al Estadio de los Araperos. La misma distancia. Y ahí la línea es recta. Todo Urdiñola hasta llegar al Estadio de los Araperos. Son 2 kilómetros, 600 metros. O sea, son casi 15 estadios. De aquí a allá o de aquí a la Alameda. Es muy significativo entender que el Señor Jesús está en Betania. De manera que fácilmente puede salir e ir a Jerusalén y regresar. Muchas veces, o la mayoría de las veces, mi esposa y yo, cuando vamos al centro, nos vamos caminando para conseguir un poquito de ejercicio. Entonces, porque es relativamente cerca. Ahora, ¿qué sucedió? Es muy significativo ver la maldición de la higuera estéril inmediatamente después de que los líderes de Israel desaprobaron la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Veamos aquí en Mateo 21, los versos 18 y 19. Mateo 21, 18 y 19. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dice que el Señor tenía hambre, vino a buscar algún fruto, pero no halló fruto, solamente hojas. O sea, ese arbolito solamente tenía apariencia de vida, pero no tenía fruto. Dios siempre espera fruto de nuestra vida, individualmente y colectivamente, como pueblo de Dios, como iglesia, como asamblea de creyentes. Dios siempre espera fruto de nuestra vida. Entonces, después de todos estos eventos, llegamos a la parábola que nos ocupa el día de hoy, comenzando en el verso 33. Oíd otra parábola. ¿Quiénes están oyendo esto? Los fariseos, los escribas, los líderes de Israel. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña. Les dije que el contexto tiene que ver con Israel, pero también hace alusión a otra gente. ¿Cuáles son los elementos de la parábola que estamos considerando? Los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Los escribas y fariseos. ¿Cuál es el contexto? El contexto son los líderes de Israel, los escribas y fariseos. Pero también se hace alusión a otra gente. Gente que se comprometa a producir los frutos del reino. Vamos a ver nuevamente el verso 43. Y dice de esta manera: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí es donde la gente nacida de nuevo entra en escena. Todo este ejercicio de contextualización y reflexión lo hacemos porque queremos entender bien qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es aquí también donde les doy una pequeña semblanza de lo que queremos entender. El reino de Dios es algo práctico. El reino de Dios es algo actual. El Señor Jesús vino anunciando el reino de Dios e invitando a la gente a entrar en ese reino. Y Dios espera que los que entienden lo que es el reino produzcan fruto, hagan negocios a favor de ese reino. Pero, ¿cómo vamos a producir fruto de algo que no entendemos qué es?
¿Cómo puedo producir frutos si no lo entiendo? Estamos hablando de los elementos. Ya hemos mencionado a los receptores, ya hemos mencionado el contexto. Veamos ahora la aplicación que el Señor Jesús hace precisamente de esta parábola. El Señor está narrando la parábola de los labradores malvados, donde se menciona la viña, y la viña tipifica a Israel. Ahora, al preguntarles para hacer la aplicación de la parábola, ellos respondieron bien. Son judíos. Ellos saben que la viña representa a Israel, de manera que dan una respuesta correcta, pero también al analizarla nosotros, dan una respuesta doble. Miren lo que dice en los versos 40 y 41. Mateo 21, 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La pregunta del Señor Jesús: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? La respuesta correcta: a los malos los destruirá sin misericordia. Pero también dijeron, y arrendará su viña a otros labradores. Ellos lo están diciendo. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estas son las palabras de los escribas y fariseos. Esta fue la respuesta correcta que ellos dieron. Hasta aquí vamos bien. O sea, todo está bien. Pregunta, respuesta correcta, etc. Pero, ¿qué les dijo el Señor Jesús en el verso 43? Miren la aplicación que el Señor Jesús hace. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Notemos bien lo que el Señor Jesús sí dice y obviamente lo que no dice. No dice que les será quitada la viña. La viña simboliza a Israel. Les dice que será quitado el reino. El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora es muy importante que entendamos bien lo que sí dice y lo que no dice. Y esto es algo muy raro. Las palabras del Señor Jesús aquí en el verso 43 son muy raras. Porque en Números 23, 19 dice que Dios no miente y que Dios no se arrepiente. En las palabras que Dios puso en la boca de Balaam cuando hablaba con Balac, el rey de los moabitas, en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, el rey Abías, había sido hijo de Roboam, el rey Abías le recordó a su pueblo Judá que Dios le había prometido el reino a David bajo pacto de sal. Esto significa que sería un pacto eterno, que nadie podía romper. Se usaba la sal generalmente para preservar alimentos. Por eso la figura, por eso el sentido de pacto de sal. A este rey Abías, Dios le dio la victoria con 400,000 ante el rey que venía con 800,000. Y para animar a su pueblo les dijo estas palabras. Vamos a leerlas en 2 de Crónicas 13:5. Dice,
¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? El reino, el trono era para David. Ahora, David desciende de Judá. Eran 12 tribus. La tribu de la realeza, la tribu de la monarquía, era la tribu de Judá. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de todo Israel, donde David era el rey. Y Dios hizo un pacto con él, como dice aquí, un pacto de sal. En el Salmo 89, que también vamos a leer, los versos 27 al 37, Dios mismo recordó ese pacto y dijo: se lo juré a David por mi santidad y no le mentiré. Vamos a leer el pasaje, comenzando en el verso 27. Salmo 89, comenzando en el verso 27, dice de esta manera: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mudar significa cambiar. Hablamos de mudanza. Contrata una mudanza. ¿Para qué sirve? Para cambiarnos de casa o para mover cosas. Dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Estos judíos son el pueblo de Dios. Se entiende que ellos eran los depositarios del reino. Y ahora el Señor Jesús les dice que les quitará el reino y se lo dará a gente que produzca los frutos de él. Verso 43 nuevamente. En Mateo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Les dije que es muy importante entender lo que sí dice. Y también es muy importante entender lo que no dice. Se trata de la palabra de Dios. No puede haber error. No hay una sola contradicción en toda la Biblia. Hay ciertas aparentes contradicciones. Esta es otra regla del estudio bíblico. Las aparentes contradicciones. Y están en la Biblia con un propósito. Pero cuando uno estudia, cuando uno analiza, de verdad no hay ni una sola contradicción. Estamos considerando los elementos de la parábola de los labradores malvados. Entonces, hemos hablado de los receptores de la parábola, hemos hablado del contexto de la parábola, hemos hablado de la aplicación que el Señor Jesús hace. Y ahora, ¿de qué reino está hablando? Porque dice que les será quitado y ya vimos que Dios hizo un pacto de sal con ellos. ¿Por qué dice que les será quitado? ¿No cumplirá Dios su promesa? ¿No les dio el reino bajo pacto de sal? ¿Cuál será la gente a la que le será dado este reino? Hay una cosa segura.
cuando el Rey del reino venga por segunda vez a esta tierra, Él espera que produzcamos frutos. Él ordenó que negociemos y Él ordenó que produzcamos. Vamos a continuar, si Dios nos permite, la siguiente ocasión.